Hola, bienvenidos a esta última clase referente a nuestra materia del desarrollo del niño y el adolescente. Y vamos a empezar con un tema y concluir con un tema muy bueno. Porque esto, si tú te quieres dedicar a la psicología educativa, si te quieres dedicar a trabajar con niños, tienes que saberlo sí porque sí. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Los trastornos del desarrollo. Cuando nosotros, y se los digo por experiencia personal, yo llevo pues ya casi 16 años dentro de la educación, tanto como docente, tanto como psicólogo, y me he encontrado a tantas personas poco preparadas, no hay otra forma de decirlo, que creen que el niño que no se concentra, que no está quieto en clase, tiene TDA, TDAH, tiene déficit de atención y una infinidad de cosas. Y se inventan cada cosa que sí llega a dar coraje, ¿no? ¿Por qué? Porque el desconocimiento para un padre es lo peor. Porque básicamente el niño pues lo vas a etiquetar con una situación que tal vez ni tenga. Pero a eso se debe el desconocimiento, tanto de los docentes en una parte pedagoga, en una parte de, pues sí, de ignorancia, porque al final a cabo es necesario que nosotros vayamos guiando a nuestra comunidad, a nuestros profesores o incluso a nuestras propias familias en el informar de qué sí es y qué no es. ¿Por qué? Porque ya el niño va creciendo y va a decir es que tengo déficit de atención, por eso no entrego trabajos, pero no fuera para estar en el videojuego, en el celular, porque están atentos horas y horas y horas, pero al final a cabo la etiqueta que se le puso pues va a causar su situación de una u otra forma. Ahora, los trastornos del desarrollo son aquellos trastornos de larga duración. Estos trastornos no se curan. No hay una cura. ¿Por qué? Porque los puedes tener desde el vientre de la madre. Puede ser desde una cuestión genética y al menos que se inventara algo para cambiar todos esos genes, no se va a curar. Por eso dice que son de larga duración. Se presentan desde una temprana edad. Puede afectar las actividades mentales como los trastornos del aprendizaje o pueden ser combinación de el área mental y física. En el caso del síndrome de Down, que es básicamente hay una morfo, una cuestión morfológica muy diferente a la que tendría una persona normal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ir platicando cada uno de ellos. En el caso del síndrome de Down, sí hay una afectación en su estilo de vida, tanto físico como mentalmente. Muchos de estos trastornos mentales se caracterizan por un área intelectual baja, un coeficiente intelectual bajo. Por eso tienen diferentes problemáticas en el área escolar. No siempre, ya lo encontrarán que hay personas con algún trastorno del desarrollo que son súper inteligentes, como el autismo que les comentaba la ocasión pasada, ¿no? Estos trastornos son de largo plazo y afectan la vida cotidiana, frecuentemente con inicio de la infancia, la niñez o la adolescencia. Ahora, tenemos todos los trastornos del desarrollo: retraso mental, trastornos del aprendizaje, trastornos de habilidades motoras, trastornos de la comunicación, trastornos generalizados del desarrollo, trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia o niñez, trastornos de tics, trastornos de eliminación, otros trastornos de la infancia, de la niñez o la adolescencia, que es básicamente un área enorme que pues tendrías que tomar en consideración. Vamos a ir desglosando poco a poco cada uno. Ahora, empecemos con el retraso mental, que es lo que más suena tal vez en nuestra sociedad.
Es una incapacidad intelectual significativamente inferior al promedio. Cuando nosotros estamos hablando de un retraso mental, estamos hablando que son coeficientes intelectuales abajo de 70. Si tienes 71, 72, 75, bueno, estás en lo normal, pero bajito. Que puede ser por una cuestión de falta de estimulación, puede ser una cuestión meramente social o una cuestión eh, cultural, escolar, ¿no? Pero ¿qué pasa con el retraso mental? Si están por debajo de esa normalidad, hay dificultad para adaptarse en al menos dos áreas siguientes: comunicación personal, vida doméstica, habilidades sociales interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas, funcionalidades, trabajo, ocio, salud y seguridad. Pero si yo salí bajo en mi prueba de coeficiente intelectual pero soy funcional, no hay retraso mental. Seguramente la hiciste, la hice va, no entendiste correctamente las indicaciones, o hubo un sesgo ahí medio raro en la prueba, ¿no? Que puede ser una prueba que ya no esté validada, que ya no esté actualizada. Ok. Inicio anterior a los 18 años. Un retraso mental leve tiene un coeficiente intelectual entre 50, 55 y 70. ¿Va? Retraso mental moderado entre 35, 40, 50 y 55. Retraso mental grave entre 25, 20, 25 y 35, 40. Y retraso mental profundo inferior a 20, 25. Retraso mental grave no especificado, pues al final al cabo no hay una valoración exacta por diferentes situaciones. Aquí, no porque tu hijo, un niño, te diga, es que, bueno, saliste en un retraso con un coeficiente intelectual de 50, pero tiene 8 años. No pasa nada. Tendría que ser una prueba muy específica para esa edad, para que vayas notando ciertas situaciones. Recuerda que tienes que irlo comparando con lo de arriba. Veo que no tiene amigos, se aísla, no es funcional. Ah, bueno, vamos viendo que hay todo ello. En los niños se espera un poquito, hay otras pruebas adaptadas para su coeficiente intelectual porque no es el mismo conocimiento que tienen para los adultos. En psicometría ya verán que hay pruebas que son para población general, para infantes y para población universitaria. Si yo, por ejemplo, ahorita les aplicara una prueba de inteligencia y les hago la población general, seguramente me salgan superior a lo normal, porque están llevando una licenciatura, una carrera universitaria. Pero si les aplico la prueba de universitarios, de egresados, seguramente me van a salir en la normalidad. Me van a salir ahí bien. Hay quien dice, sea cual sea, sale alto, perfecto. Estamos hablando de una persona con capacidades superiores ante todo esa situación, ¿va? Ahora, el retraso mental es una cuestión que no lleva un rasgo físico como tal, pero va a ser la similitud entre muchos de esos trastornos del desarrollo, ¿va? Ok, de ahí nos saltamos a los trastornos del aprendizaje. Trastornos del aprendizaje tenemos varios. Trastornos de la lectura. Lectura por debajo de lo esperado para la edad cronológica en la que se encuentra, mientras que su CI se encuentra correcto. Es decir, el niño tiene la capacidad pero no sabe leer, que es un gran problema que se está mostrando hoy en día. Porque en el preescolar ya hay muchos preescolares privados donde dices que ya tienen que leer, salir leyendo y escribiendo, cuando no es un proceso biológico que les corresponda, ni biológico ni cognitivo, el aprender a leer y escribir en el preescolar. Esa es una gran mentira que te están vendiendo para decir, es que aquí lo vas a meter al kinder y va a salir hablando inglés, francés, va a escribir y va a leer. No, porque al final a cabo le estás quitando etapas por vivir a ese niño.
¿Cuándo tiene que empezar a hacerlo? En la primaria. Déjenselo a la maestra de primaria. No se estresen por esa parte porque va a haber variaciones. De nada te sirve que tu niño esté todo estresado sabiendo leer y escribir, pero al final acabó todo estresado por querer aprender y aprender y aprender. No, hay que mediar esa parte desde nuestra trinchera, porque el pedagogo, el psicopedagogo, más bien el pedagogo te diría, no, pues es que es acorde al método, y no es cierto. El psicopedagogo, pues bueno, ya empezó a entender esa situación. Trastorno del cálculo. Habilidades de cálculo por debajo de lo esperado para la edad cronológicas que se encuentran. Es decir, por ejemplo, tú tienes, no sé, 15 años entrando al bachillerato y no te sabes las tablas. Pues estoy viendo dos situaciones. Una, que pues, eres flojo y no quisiste aprendértelas. O que de plano haya un trastorno de cálculo, discalculia, el término más correcto, ¿no? Trastornos de la expresión escrita puede ser una cuestión donde no haya una correcta redacción. Por ejemplo, decir, el azul carro viajaba corriendo muy rápido a la velocidad luz fuerza. No tiene mucho sentido. Se logra entender, sí, pero ese es parte de los trastornos. Hay muchos trastornos del aprendizaje, o desde discalculia, disgrafia, que combinan las letras, confunden esas letras, por ejemplo, la P y la Q, la C, la S, la Z, o palabras que son muy similares, la M y la W, entre otras, ¿no? Pero son trastornos del aprendizaje que se pueden originar por dos situaciones: una cuestión biológica o una cuestión por falta de estimulación en esa área. Continuando con todo ello, los trastornos de las habilidades motoras, trastornos del desarrollo de la coordinación, rendimiento de actividades motoras cotidianas deficientes en comparación a su edad cronológica, y el CI sin ser ocasionados por la enfermedad física, es decir, que no haya una coordinación adecuada. Son mucho por esta parte de no estimulación. Hay niños que no gatearon y se va a ver en su letra, se va a ver una letra fea o de doctor, como comúnmente se dice. ¿Por qué? Porque el acto de gatear estás trabajando la cuestión motora fina y gruesa, ojo mano, por eso vas gateando y vas teniendo toda esa situación. Es tan sencillo como medirlo, que tú puedas hacer ejercicios de este estilo: ir hacia enfrente y la otra hacia atrás, ir hacia enfrente y la otra hacia atrás. Ahora combínalos para que veas si tú estás correcto en esa cuestión motora. ¿Por qué? Porque si tú no lo estás haciendo y se lo está exigiendo al menor, pues ¿dónde quedó el ejemplo? Esas cuestiones motoras pueden darse que se tropiece mucho, que no tengan una correcta habilidad para superar obstáculos, no puedan caminar correctamente. Puede ser una cuestión meramente biológica, donde pues el aparato del sistema nervioso central no esté mandando correctamente las señales al resto del cuerpo. Por eso hay paraplegias, cuadriplegias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los trastornos de la comunicación, trastornos del lenguaje expresivo. Su vocabulario es sumamente limitado, cometer errores en los tiempos verbales o experimentar dificultades en la memorización de palabras o producción de frases de longitud o complejidad propia del nivel evolutivo del sujeto. Es decir, yo bebí agua ahorita. Uga, uga. Suena así, ¿no? Yo bebí es pasado, agua ahorita es presente. Que es básicamente, hay una problemática entre la conjugación de los verbos. Se da mucho en niños chiquitos por una falta de conocimiento.
pero se va a ir aliviando al paso del tiempo. Si es que no es así, podemos ver qué tanto está estimulado ese aprendizaje, porque hay niños pequeños donde todo se le da. Por ejemplo, dicen dice que quiere agua, es que ya quiere comer, es que dice que venga contigo, y el papá o la mamá siempre están en esa constante de darle todo. ¿Y qué sucede? El niño no tiene la necesidad de trabajar en esa habla, y le dicen en la escuela: es que su niño no habla. No, sí habla. A ver, di, mi hijo. Ver, dijo agua. Por eso es la parte tan importante que decían las abuelitas: estimulación temprana. No es un método actual donde el sistema Gymboree, el sistema Montessori actuaban maravillosas. No, lo hacían las abuelas. ¿Por qué? Porque hacían esos ejercicios con el bebé para llevarlo a que caminara más rápido. Les exigían que hablaban, que dijera las cosas. Al pasar el tiempo, pues surgieron muchísimas ideas que digo, bueno, son parte de la evolución, o en esta parte de la adaptabilidad no correcta del ser humano. Hay de igual manera trastornos mixtos del lenguaje, recepción y expresivo. Ahí tendríamos que ver qué está ocurriendo con tanto el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca, la parte de expresión; el área de Wernicke, cómo procesamos ese habla, ese pensamiento. Hay una dificultad para comprender palabras, frases o tipos específicos de palabras, como términos espaciales. Pásame lo que está allá. Se puede llegar a entender, pero para esta situación se les dificulta muchísimo. Ahora, trastornos fonológicos: incapacidad para utilizar los sonidos del habla propios de edad o idiomas del sujeto, que no pueden emitir un sonido. Suelen ser sonidos guturales. Y esa situación pues te lleva a que haya una problemática en el uso del idioma. Todo niño, todo ser humano tiene la capacidad de aprender cualquier idioma. ¿Por qué? Porque todos tenemos la posibilidad de hablar, solamente que aprendemos idiomas acorde a nuestra cultura. No porque yo viva en México significa que no puedo aprender otro idioma. I speak English, je parle italiano, parle francés montoveno, ¿ok? Porque al final a cabo, tú tienes la capacidad y el niño tiene la plasticidad para aprender ese idioma. Por eso, si tienen papás de diferentes países, llámese, no sé, mexicano y estadounidense, van a aprender los dos idiomas y se les va a hacer fácil toda esa situación. De igual manera, viene el tartamudeo: la alteración de la fluidez y organización temporal de normales del habla, repetición de sonidos y sílabas, prolongación de sonidos, palabras fragmentadas, bloqueo audibles y silenciosos, palabras producidas con un exceso de tensión física. Eso, ¿vale? Repeticiones de palabras monosilábicas, es decir, palabras que solamente tienen un sonido. Sí. Para prepararse todo ello. Para ello tienen pues la parte de la película que ya vieron, El discurso del rey, que habla sobre la tartamudez. Continuando. Hay trastornos generalizados del desarrollo. Esos trastornos generalizados del desarrollo son muchos con los que nosotros trabajamos dentro y fuera de una consulta infantil. Por ejemplo, el trastorno autista o de espectro autista. Ese trastorno que causa un pobre desarrollo en el área de interacción social. Un autista no va a ser muy sociable. Realmente una de las características es que no te mantiene el contacto visual. Les cuesta muchísimo hacerlo. Ellos están en su mundo, por así decirlo. La comunicación y los patrones de comportamiento aparecen antes de los 3 años y
no solamente va a ser como se muestran en muchas situaciones de está malito, no. Hay diferentes tipos de autismo, diferentes niveles, los cuales pueden ser muy funcionales o pueden tener una edad cronológica muy baja. Por ejemplo, yo tuve un niño autista que era muy funcional sobre les le causaba una incomodidad, ruidos fuertes, todo referente al autismo, pero era un niño que a sus 10 años te sabía 5 idiomas y los hablaba bien. ¿Qué es lo que pasaba? Pues el niño se enfocó tanto en ello y seguramente pues va a ser muy buen profesionista en esa área. Ahí por eso lo mismo pasa, por ejemplo, la película o la serie de The Good Doctor, que es un chico autista que se vuelve cirujano y es muy buen cirujano porque le pone todo ese énfasis, ese detalle a aprender todo ello, ¿no? El trastorno de Rett, trastorno que aparenta un desarrollo exitoso hasta los 5 meses de vida. Después se va perdiendo habilidades motoras ya adquiridas, pérdida de implicación social, lenguaje excesivo y repetitivo, afectando el retraso motor psicomotor grave. Es decir, vamos bien acorde y de repente, ¡pum! Es una cuestión de genes, pero que puede afectar gravemente al desarrollo psicomotor del niño. Trastornos desintegrativo infantil, trastorno de aparente de desarrollo exitoso hasta los 2 años. A partir de esto y antes de los 10 se pierden habilidades como la del lenguaje expresivo y receptivo, habilidades sociales o comportamiento adaptativo, control intestinal o vesical y juegos o habilidades motoras, entre otros. Es decir, va a haber una degeneración. Todo esto es una cuestión biológica, una cuestión genética que tendremos que platicar con el especialista. Ahora el trastorno de Asperger, ahorita es asociado mucho con el autismo, es el primer nivel, que causa un significativo deterioro en la interacción social y los patrones de comportamiento del individuo. No existe retraso general del lenguaje. Puede ser muy funcional. Este niño que yo les decía, él tenía Asperger, que es una denominación extra del autismo. Continuando y darle paso a todo esto, porque son bastantes trastornos. El trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad tipo combinado. Esos niños que no se quedan sentados. Gran parte de este trastorno es muy difícil identificarlo y muy caro, como para que te lo diga un maestro, es que su hijo tiene hiperactividad o tiene déficit de atención. Cuando escuches eso, primero pídele todas las pruebas, todos los estudios y vete a demandarle. ¿Por qué? Porque no puedes decirlo a simple vista, y menos si es pedagogo. Incluso un psicólogo no te diagnostica un psiquiatra en este caso, un neurólogo infantil o un psiconeurólogo. ¿Qué es lo que pasa? Pues al final habla sobre el sistema educativo, habla sobre el poco control tal vez del docente, decir, es que su niño se para mucho a hablar. Le digo, sí, bueno, ¿qué está pasando? El niño tal vez ya acabó, no es estimulante la actividad, no hay una forma adecuada de transmitir el conocimiento y por ende, pues hace otras situaciones, pero pues no te asustes. Trastorno caracterizado por la desatención, falta de organización, distracción, entre otros, junto a un comportamiento hiperactivo. Falta de control sobre su propio cuerpo desde antes de los 7 años de edad. Y de ahí tenemos trastornos de déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio en el déficit de atención o con predominio hiperactivo impulsivo. Es decir, aquellas personas que dicen, no, bueno, no se mueve, pero está papaloteando, está viendo las moscas. Ese es déficit de atención, predominio en déficit de atención. Pero el predominio en hiperactividad impulsivo es aquel alumno que se para, se sienta, se va y siéntate, sí, y de repente 5 segundos ya se paró. Entonces tendría que ser en base a todo ello, con base en todo ello.
Trastorno disocial. El trastorno en que el individuo viola los derechos básicos de otras personas, caracterizados por la crueldad, la violencia, el vandalismo, entre otros, menores de 18 años. El niño, el adolescente va a ser diagnosticado con trastorno disocial, no se le puede poner como un criminal o es un menor infractor, pero que es aquí donde usted tiene que aprender. Hay muchos alumnos, incluso ustedes muchas veces, que soy antisocial. ¿Por qué? Porque pues me aíslo. No, el antisocial es aquella persona que hace cosas en contra de la sociedad, una violación, un asalto. Es disocial, ¿vale? Es un trastorno disocial o antisocial. El trastorno negativista desafiante, patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante en el individuo se caracteriza por ser colérico, desafiante, rencoroso, vengativo. No hay violación de los derechos de otros. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? No quiero. ¡Ay! Ya suéltame, no me digas nada, no me digas qué hacer. No es un berrinche cualquiera. Estamos hablando de un trastorno negativista desafiante, ¿vale? Es decir, aquel niño que se acuerda que fulanito de tal le dijo que estaba feo y 3 meses después le encaja un lápiz. No. En toda esa situación. Llegamos con los trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia o de la niñez. ¿Qué pasa? Aquí se va a desarrollar diferentes trastornos. Por ejemplo, el pica. El pica es la ingestión de sustancias no nutritivas por lo menos en un mes. Es decir, por ejemplo, tengo esta cosita de la bebida, ¿no? No. Y me la como. No nomás la estoy mordiendo, me la estoy comiendo. Ingestión de papel, de tierra, de piedras, de cualquier situación, cualquier sustancia no nutritiva, vidrios. Ese es denominado pica. Pero ¿qué pasa, profe? Es que yo de niña me comía los dragoncitos con todo y papel. Ah, pues es un rasgo de pica, porque el papel no es una sustancia nutritiva. Pero pues era parte de la cultura mexicana, ¿no? Trastornos por rumiación. La regurgitación repentina, es decir, tragan, sacan y vuelven a comer. Lo que hacen los caballos. Y empiezan a rumiar la comida. No es una cuestión gastrointestinal, no, sino ellos solitos tienen ese acto de pasan y lo sacan, ¿no? Por al menos durante un mes tras un periodo funcional normal. Pueden estar ahí con cualquier situación, por ejemplo, chicle, ¿no? Algo tan común. Trastornos de ingestión alimentaria de la infancia o la niñez. Alteraciones en la alimentación manifestada por una dificultad persistente para comer adecuadamente, con incapacidad significativa para aumentar de peso o con pérdidas significativas de peso durante al menos un mes antes de los 6 años, que no come nada o que les cuesta subir de peso. Estamos hablando de un trastorno de ingestión alimentaria. Puede ser causada por muchas situaciones, un mal funcionamiento biológico, una enfermedad latente o adyacente, pero es básicamente eso. Trastornos de las tics. Viene el trastorno de Tourette, que es antes de los 18 años, trastornos provocados por tics motores múltiples y otros vocales por más de un estilo. Por ejemplo, pongan ahí en YouTube video de niño con Tourette y está. Eso se incrementa cuando el niño se siente más ansioso. Ese es un trastorno de Tourette. Hay una incapacidad de retener aquello que se quiere decir. Hay una incapacidad para
para plasmar o detener ese vocabulario. Puede ser groserías, puede ser ruidos, puede ser soniditos, XY, ¿no? Hay muchas películas referente a ello. Trastornos de tics motores o vocales crónicos. Tics, es decir, tics vocales motores simples. Por ejemplo, yo tengo un tío que ya es más manía, pero es un tic al final a cabo. Que está el hombro. Puede ser una cuestión motora, un mal funcionamiento, pero ya es algo ahí. O aquellas personas que hasta sin darse cuenta. En esa simple parte puede ser oye, ¿por qué la haces así? ¿Qué? Ya no se dan cuenta. Puede ser antes de los 18 años, ya después de los 18, pues es difícil que se llegue a quitar. Trastornos del tic transitorios, tics motores o vocales simples o múltiples por menores de 12 meses. Por ejemplo, ustedes los han tenido. Cuando están muy estresados les empieza a bailar reggaetón en el ojo. Como que sienten ahí un tic, como que un espasmo. Es producido por el estrés, por la ansiedad, sí, pero al final acabo es denominado también un tic. Trastornos de la eliminación, encopresis y enuresis. Encopresis, evacuación repentina de heces en lugares inadecuados, sea involuntaria o intencionada cuando es mayor de 4 años. Cuando es menor de 4 años estamos hablando que también tienen ese aprendizaje del control de los esfínteres. Pero hay personas que dicen, quiero hacer el baño y a media calle, voluntaria o involuntariamente, en lugares no adecuados. Hay mamás que me han dicho, es que luego ya no queremos salir a fiesta o tenemos que llevar 4 o 5 cambios de ropa porque pues hace del baño en el brincolín. Ya de repente nos van a decir, es que ya se hizo del baño. Sí, es esa parte de una encompresis. Puede ser ocasionado por muchas situaciones psicológicas. Tendríamos que checar cómo está esa familia. Por ejemplo, en este caso que me tocó, era porque pues los papás eran muy punitivos, muy tajantes, muy rígidos. Entonces era una forma de defenderse, de atacar a los padres a su vez, ¿no? Enuresis, emisión repetitiva de orina en la cama o en los vestidos por menos 2 veces a la semana en niños mayores de 5 años. Es normal que un niño se haga o le gane el baño una que otra vez en la cama. Sí, es muy normal porque hasta los 7 años acaba de desarrollar esa parte. Pero hay personas que dicen otra vez y otra vez y otra vez. Es parte de una enuresis y lo mismo que el anterior. Puede ser ocasionado por 1001 cosas. Cada trastorno del desarrollo tiene que ser tratado en específico acorde a la vida del sujeto. Ahora, otros trastornos de la infancia, la niñez o la adolescencia. Ansiedad por separación, ansiedad inapropiada ante la separación de un hogar o personas a las que está vinculado por más de 4 meses, es decir, surge un temor enorme porque se vaya esa persona teniendo pensamientos distorsionados que piensan que ya no va a regresar, le va a pasar algo y empieza una situación de ansiedad, un ataque cardíaco. Precisamente ahorita tengo un niño con esa situación, ¿no? El mutismo selectivo, incapacidad persistente para hablar en situaciones sociales específicas, a pesar de hacerlo en otras situaciones. Por ejemplo, al exponer, que es algo que se da mucho. Cuando les toca exponer, de repente les ganan los nervios, como comúnmente se dice, esa ansiedad y impide que hables. O se te quiebra la voz o se te cierra. Ese es parte o rasgo del mutismo selectivo. Trastornos reactivos de la vinculación de la infancia o la niñez. El individuos con crianza patogénica que son incapaces de iniciar interacciones sociales, incapacidad para manifestar vínculos selectivos apropiados. Vienen de un vínculo o un área muy disfuncional de sus vidas, ¿va?
Trastornos de movimiento estereotipados, comportamiento motor repetitivo que parece impulsivo y no funcional, persiste por más de 4 semanas. Es decir, de repente ibas en la calle y son motores, son cuestiones que hacen, que no tienen un fin en específico. ¿Por qué haces eso? Pues no sé. Crack, 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 crack. Son motores estereotipados. Por ejemplo, esto es muy propio del autismo, este movimientos estereotipados, que no hay una función, solamente aliviar la ansiedad para el niño con autismo. Vean a un niño que se estresa y hace esto, ¿va? ¿De qué me sirve esta información? Pues para muchas situaciones. Ustedes como psicólogos pues van a tener siempre que saber todo referente a los trastornos, porque al final al cabo van a trabajar con todo ello. Van a tener ese acercamiento a mayor o menor medida con esos trastornos, y tienen que saber para que cuando llegue un caso de ese índole no se asusten. Es más común de lo que se imaginan, pero hay que saber tratarlos, hay que saber guiar a los padres, a los adolescentes, decir, sí, lo tienes, pero podemos ser funcionales ante toda esa situación, ¿vale? Entonces, su última tarea va a ser un análisis. Ya tienen las características, análisis, no quiero resumen, análisis de la película Yo Soy Sam. Quiero que identifiquen los trastornos del desarrollo, que si es necesario más información, la busquen para que puedan desarrollar correctamente su análisis. Y cualquier situación que ustedes vayan presentando, me la van diciendo. Si necesitan más información, primero, Google. Profe, ¿qué cree que no encuentro nada? Ah, perfecto, aquí está, te la proporciono. Pero que vayamos creando ese hábito de ir trabajando autónomamente, ¿va? Entonces, les deseo un excelente fin de cuatrimestre. Ya están a puntos de iniciar el siguiente cuatrimestre. Sigan echando ganas, sigan viendo sus clases y les felicito muchísimo. Gracias.